Muy buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien junto con sus familias, como siempre, augurando que en esta pandemia se encuentren en una situación de bonanza y se encuentren cuidándose y cuidando a los que están alrededor suyo, a sus seres queridos. Bueno, la clase de hoy día llega en modo de video, puesto que la situación del país es complicada y hay una situación a la que los profesionales o las personas que tenemos algo de conocimiento respecto a ciertos temas como la historia no podemos ignorar. Es por eso que he tenido que dejarles las clases grabadas, ¿no? Y movilizarme hacia la parte del centro de Lima, en la zona en la que muchos ciudadanos peruanos se encuentran movilizándose por la situación de crisis en la que vive el Perú. Pido mucha comprensión por eso. Pero bueno chicos, eso ya de eso ya ustedes sabrán en su momento. Por ahora la situación más concreta, la situación más completa es que podamos definir la clase que nos tocó hoy día. Hoy vamos a ver la Antártida. La Antártida, un espacio bastante complejo que no se ha estudiado mucho en geografía antes, de hace últimos 10 años recién se ha estado estudiando y que vamos a tomar en cuenta en esta clase de hoy. Bueno, primero, asumir algunas cosas generales. La Antártida viene de la palabra antárticos, que significa opuesto al Ártico. Ustedes saben que hay dos polos en la Tierra, el polo norte y el polo sur. El polo norte es el Ártico y el polo sur es el Antártico o la Antártida, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Antárticos, hablamos de básicamente la palabra griega que le hace el contrario o el opuesto al Ártico, ¿no? Ártico en griego también significa pues de la osa, ¿no? Básicamente refiriéndose a la constelación de la Osa Mayor que se encuentra pues directamente eh, ligada al Ártico. Entonces la Osa Mayor se encuentra en el Ártico y por eso es que se le llama árticos, así en griego. Y antárticos es justo todo lo contrario, ¿no? Entonces viene una palabra griega, entonces ya saben ustedes, tiene referencia a lo contrario al polo norte, que es, bueno, el polo sur, ¿no? Entonces también es conocida la Antártida como el polo sur. Bueno, otras generalidades, es un continente que tiene una forma casi circular, casi, porque esto no podemos decir que básicamente es un círculo, pero mira, tiene una forma casi circular, y sobresale una zona que es la península antártica, de la cual vamos a hablar en su momento. Tiene un diámetro de 4.500 kilómetros, ¿no? Es bastante grandecito y tienen alrededor una superficie de alrededor de 14 millones de kilómetros. Es distinto el diámetro a la superficie, ¿no? El diámetro es desde el centro, ¿no? Desde el centro hacia el límite, hacia aquí, y desde este centro hasta este límite de acá. Entonces la zona más larga, ¿no? Básicamente es de 4.500 kilómetros. Y ya la superficie es básicamente toda la zona, que aproximadamente son 14 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Vamos a ver que la Antártida es una zona cubierta de hielo casi en su totalidad, solo 1% se encuentra libre de hielo, o sea, prácticamente nada, y eso que no es que sea una partecita de la Antártida que no tenga hielo, sino que básicamente es que muchas zonas constituyen ese 1%, no todas juntas constituyen ese 1%. Es un continente en el que el clima, que lo vamos a ver adelante, es súper difícil. Es el continente más frío, es el continente más seco, es el continente con más tormentas y más viento y con la mayor altura de todo el mundo. La zona más apegada al mar está a 2.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Su tamaño es un poco más grande que el de Australia y un poquito más chiquito que América del Sur. Y nada, ¿no? Vemos que la Antártida comprende el territorio que se encuentra al sur del planeta, del paralelo 60 de la latitud sur. Acuérdate, hablábamos de paralelos, hablábamos de meridianos ya en unas clases anteriores. No son esas líneas imaginarias que nos permiten ubicar ciertos espacios de la Tierra. Vamos a ver algunas cosas más de la Antártida el día de hoy.
Vamos a ver el clima. El clima de la Antártida es un clima súper difícil, ¿no? Son climas desde gélidos hasta climas congelados totalmente, ¿no? Vamos a ver que la tierra que existe en esta zona es sumamente pobre, no tiene casi nada de materia orgánica, es considerado en sí un desierto en algunas zonas y por lo tanto no va a crecer ningún tipo de vegetal, ningún tipo de flora. Vamos a ver algunas excepciones, pero en general no crece nada en la Antártida, ¿no? ¿Por qué? Por tres cosas, ¿no? Primero, todo está cubierto de hielo, todo se congela, lo que le hace daño a las plantas, las tierras son demasiado pobres y tercero, no existe una radiación solar constante, es por periodos nada más. ¿Y qué pasa cuando no hay una radiación solar constante? Bueno, pasa lo siguiente, las plantas no pueden hacer fotosíntesis. En ese sentido, si las plantas no pueden hacer fotosíntesis, no pueden crecer. No pueden crecer. Bueno, vamos a terminar de ver un poquito el tema del clima antes de ver la flora y la fauna. Vamos a ver que en verano el clima de la Antártida es de 0,4 grados centígrados en la costa y ya dentro del continente va hasta menos 40 grados centígrados. A partir del bajo cero todo se convierte en hielo. Obviamente acá tienes hielos perpetuos. En invierno la situación es mucho más complicada. En menos 23 grados centígrados a menos 68 grados centígrados. El frío es inclemente. Es brutal. Si aquí en Lima nos morimos de frío con 16 grados centígrados, imagínate menos 23 grados. O sea, llegas al cero y de ahí reduces un poco más. La temperatura que mínimamente se ha registrado en la atmósfera ha sido en algún momento de menos 89 grados centígrados, una temperatura terriblemente fría, ¿no? Una temperatura terriblemente fría que no refresca ni cambia de estado porque no existen precipitaciones. Acuérdate que las precipitaciones se dan en dos sentidos, en sentido líquido y en sentido sólido. Cuando hablamos de precipitaciones líquidas estamos hablando de la lluvia, estamos hablando del sereno, ¿no? Estamos hablando del rocío, y cuando hablamos ya de precipitaciones sólidas hablamos de la nieve, del granizo, ¿no? Bueno, aquí casi no hay precipitaciones líquidas, prácticamente no hay. Lo que hay son precipitaciones, pero en forma de nieve, ¿no? En forma de nieve. Solo hay lluvias, ¿no? En la zona, en el verano, y no en todo el continente de la Antártida, sino en las islas que se encuentran a los costados, ¿no? Como ya te decía, entonces la Antártida es considerada como un desierto, ¿no? Como un desierto por la baja cantidad de nutrientes que tiene su tierra. Entonces, tres motivos para que no crezca la flora: la baja cantidad de nutrientes que tiene su tierra; segundo, la situación de los rayos solares. Durante todo el año caen muy pocos rayos solares. En verano, ahora vamos a ver este tema de los días, en verano crece, alguna intensidad de rayos solares tiene, pero es bajísima. Y finalmente también tenemos el tema de el hielo, ¿no? Y el frío constante. Bueno, continuemos con esto. Hemos visto la atmósfera. Vamos a ver un poquito de la flora y la fauna. Al no haber mucha flora, animales herbívoros mueren de hambre. Y hay ciertos animales que crecen aquí, y vamos a ver de qué se alimentan, pero no hay flora. Por lo tanto, es muy difícil que encontremos animales herbívoros. Hay alguna excepción de flora, que es la que vamos a ver ahora, pero no es una flora pues abundante, ¿no? Ni endémica de la región. Por ahí tenemos a los líquenes, que es una asociación entre un hongo y un alga, y se mantienen por sí mismas pegadas a las piedras, ¿no? Los líquenes. Si hablamos de flora, estamos hablando más que todo de un hongo, ¿no? Que crece como el musgo. Y ahora vamos a ver también el musgo. Tenemos algunas algas, las algas acuáticas, que sí sirven para los animales acuáticos como fitoplancton, ¿no? Son organismos, las algas ya tú sabes, que carecen de raíz y de tallo, y que poseen clorofila, que es la que hace la fotosíntesis. Profesor, usted me dijo que no hacían fotosíntesis porque no llegaba el sol. No te dije que no hacían, te dije que hacían, pero era pues ínfima, ¿no? La situación de la fotosíntesis, tanto que las plantas terrestres no pueden
aguantarlo, y por ahí que crecen algunas especies muy fuertes que con poquísimos rayos solares hacen la fotosíntesis, como las algas acuáticas y las algas terrestres. Vamos a la tercera parte, los musgos. Básicamente los musgos son plantas con hojas que se apegan a las piedras, ¿no? A las cortezas de los árboles, al suelo y a otras superficies, ¿no? Son plantas en las cuales sus hojas son así como si fuera una alfombra, ¿no? Tú debes haber visto en la sierra, en las zonas muy frías, son como una alfombra, ¿no? Esos son los musgos que podemos encontrar en la Antártida. Ninguna de estas especies es endémica, las encontramos muy, pero muy en un tamaño muy reducido. Pero bueno, vamos a ver un poco la fauna entonces ahora. La fauna también es muy reducida, puesto que no hay mucha flora, no hay de donde alimentarse, pero la mayoría son o acuáticas o terrestres. Las terrestres son necesariamente carnívoras, y la fauna que vive en el mar, en el agua, son o carnívoras o también herbívoras, pero comen pues estas algas que te digo que crecen en el agua, ¿no? Que a pesar de tener condiciones muy difíciles crecen. Por ejemplo, el krill. El krill es uno de los recursos hidrobiológicos más importantes de la Antártida, chicos. Es el alimento de ballenas, es el alimento de delfines, de otros peces, es brutal. ¿Pero qué es el krill, profesor? Son langostinos pequeños, y que sirven como alimento para muchísimas especies, Es un recurso hidrobiológico importantísimo, ¿no? Y es muy nutritivo. Tenemos al bacalao antártico también, que se come el krill. ¿Y el krill que come, profesor? Bueno, el krill come zooplancton, son microorganismos que crecen o que viven en el mar, los mares de la Antártida. Bueno, tenemos a los carnívoros, ¿no? Como te decía, los que viven en tierra, o bueno, en el hielo. Por ejemplo, la foca leopardo, mira, la foca leopardo, que come los peces, ¿no? Se come a los bacalaos, come krill también, ¿no? Muy bien. O sea, es carnívora, ¿no? Tiene colmillos. Tienes al elefante marino, que es mucho más grande y que tiene la misma predilección por comer algunas formas de vida acuáticas, ¿no? Muy bien, tenemos a algunas aves, como los pingüinos emperadores, ¿no? Tú ves que el pingüino emperador es distinto al pingüino que tenemos en el Perú, por ejemplo. El pingüino que tenemos en el Perú es de otra raza. El pingüino que está en la Antártida es una raza distinta, se llama el pingüino emperador. Pero bueno, también tenemos a otras aves, los petreles, ¿no? Que tienen como 18 especies en la Antártida. Tenemos al albatros errante, ¿no? Que tiene como 5 especies en la Antártida también. Muy interesante estos animales que se encuentran en la zona de la Antártida. Vamos a ver algo más. Vamos a ver los relieves de la Antártida. Vamos a ver los relieves. ¿Qué formas tiene la Antártida? Acuérdate que relieves son formas que hay en la Antártida. Bueno, los relieves son formas. Vamos a ver, en la Antártida también tienen sus formas. Por ejemplo, tiene cordilleras transantárticas, ¿no? Que básicamente son cordilleras que pasan por todo el Antártico. Por todo el Antártico, ¿no? Tiene aproximadamente unos 4.000 kilómetros de longitud, pasan por el medio del continente, no, bueno, no por el medio, pero sí pasan casi por la mitad del continente, y van a separar al continente en un continente occidental y continente oriental, en este y oeste, ¿no? Básicamente. Entre esta cordillera transantártica vamos a ver, es como la cordillera de los Andes, pero en la Antártida, ¿no? Vamos a ver algunos montes, algunas cimas, como el monte Winston, 4.897 metros tiene. El monte Hawkes, 3.660 metros. El monte Menzies, 3.355 metros. El monte Sidley, 4.181 metros. El monte Kirkpatrick, 4.451 metros. La mayoría de estos montes tienen el nombre de las personas o que los descubrieron o que llegaron a la cima, ¿no? También tenemos que entre el relieve tenemos a volcanes, como el volcán Erebus, que es de un tamaño de 3.743 metros, ¿no? El volcán Erebus, muy importante. ¿Qué otro relieve tenemos por ahí? La península antártica, ¿no? Dentro de lo que conocemos como la Antártida,
Vamos a poner el mapa de la Antártida oficial que teníamos hace un rato. Vamos a ponerlo, ¿ya? Dentro de lo que conocemos como la Antártida, ¿no?, tenemos esta parte de aquí, que es como que se quiere ir de la Antártida, que es la península antártica. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. La península antártica tiene las siguientes y muy interesantes características. Se encuentra en la parte sur, prácticamente del continente americano, es la que más cerca está del continente de América, ¿no? Es la zona que mejores condiciones climáticas tiene, ¿no? Y esto es relativo, ¿no? O sea, que tenga mejores no significa que ya ahí puedes ir a sembrar tus camotes, tus papas, tus tomates, sino que dentro de toda el pésimo clima que tiene para la vida en la Antártida, esta zona es la que tiene mejor condición, ¿no? Aquí es donde están la mayoría de bases antárticas, ¿no? Y es la zona en donde más se evidencian los efectos del cambio climático, como el calentamiento global, ¿no? Aquí vamos a ver de manera más dura, por ejemplo, el aumento del nivel del mar gracias al calentamiento global, un tema que ya te expliqué. Vamos a ver algunas cositas más. Otros relieves. Bueno, otro relieve importante es las mesetas que existen en la Antártida. Las mesetas, claro, que son como que montañas pero chatas, ¿no? Son elevaciones de tierra pero chatas, ¿no? Existe en la parte central de la Antártida una meseta importante que se extiende a más de 1000 kilómetros, ¿no? Tiene una altitud media de 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es bastante alta, pero es plana, es como una mesa, por eso se le dice mesetas. Tiene la zona con la temperatura más baja porque se encuentra al centro, eso también hay que tomarlo en cuenta, y es el lugar más inhóspito para la vida en el planeta. Es un lugar en donde la vida es casi imposible y donde no hay nada. Lo que tú ves es lo que hay. No hay absolutamente nada. No puedes encontrar nada, ni arriba, ni abajo, ni a la derecha, a la izquierda, ¿no? Es el lugar más inhóspito, más abandonado de toda la Tierra. Bueno, en los alrededores vamos a encontrar algunas bases científicas. Profe, usted me dijo que es el lugar donde no hay nada. No, pues obviamente la gente que está en las bases científicas no vive ahí toda su vida, ¿no? Son zonas que se visitan para hacer estudios científicos. De eso vamos a hablar en un rato. Bueno, tiene las bases científicas de Rusia, China, Estados Unidos y Japón. Normalmente países muy poderosos. Vamos a seguir viendo cosas importantes. Bueno, déjame decirte que la Antártida se descubrió gracias a la expedición de Asmussen en 1911 y 1912, ¿no? Donde 5 hombres, ¿no? Básicamente van a viajar hacia la Antártida, ¿no? Van a viajar hacia la Antártida y van a descubrirla por primera vez, ¿no? En la expedición de Asmussen. Después de ese viaje, los países interesados en esta nueva zona, ¿no? Los países más poderosos sobre todo, van a firmar un acuerdo llamado el Tratado Antártico, ¿no? En donde se plantea que la Antártida es un lugar que no se va a disputar, ¿no? Que no es de nadie en sí, en la que todo el mundo puede tener bases científicas para realizar estudios científicos, ¿no? Pero para nada más, ¿no? No es una zona de cooperación internacional, es una zona de amistad, no hay bases nucleares, no hay militares ni nada por el estilo, es una zona que se respeta en ese aspecto. O sea, lo que se plantea es que nunca habría una guerra en la Antártida, cosa que yo creo muy difícil porque debajo de la Antártida hay petróleo, pero eso ya lo veremos algún otro día. Es la zona, es el tratado que nos permite a nosotros también tener nuestra base científica, ¿no? Acuerda que la única forma de estar ahí es tener una base científica para estudios científicos, ¿no? Que es la base científica Machu Picchu, ¿no? Que se encuentra en la isla Rey Jorge. Y tenemos un barco ahí, ¿no? Un barco interesante conocido como el Humboldt, en Humboldt. ¿Para qué se hace estos estudios científicos? Para la preservación del medio ambiente y de los ecosistemas que se encuentran alrededor, ¿no? Este tratado antártico va a entrar en vigencia desde 1959, un 23 de junio más o menos se va a firmar, va a entrar en vigencia en 1961. Entonces se plantea en 1959
y el 23 de junio de 1961 entra en vigencia con 50 países firmados, ¿no? Y el Perú se va a terminar adhiriendo en 1981, ¿no? Como parte consultiva nomás, no como uno de los países fundadores, ¿no? Como ya sabes, entonces, el Tratado Antártico es lo que permite que los distintos países puedan estar en esta Antártida, sobre todo por importantes estudios científicos. Vamos a ver la parte final de la clase del día de hoy. Algunos datos importantes. La Antártida es el lugar en donde se encuentra la mayor cantidad de agua dulce de toda la Tierra. 3/4. Imagínate una torta de 4 pedazos. 3 pedazos de la torta son de la Antártida, ¿no? La mayor cantidad de agua dulce en la Tierra se encuentra en la Antártida, ¿no? En los glaciares, ¿no? Que se terminan convirtiendo en icebergs. No solamente esto, sino que también podemos encontrar muchos recursos interesantes, recursos animales, recursos vivos, ¿no? Algunos animales de los que no hemos podido hablar todavía. Vamos a ver si los encontramos aquí. Como por ejemplo la ballena azul, ¿no? El delfín liso, ¿no? Ya te dije el krill, que es un langostino muy pequeño y que es muy nutritivo, ¿no? Entonces hay muchos recursos hidrobiológicos a los que debemos prestarle atención. Pero también hay presencia de más de 220 tipos de minerales en esta zona, en la Antártida, ¿no? En la Antártida, 220 tipos de minerales, aparte del agua que existe ahí. Existe hierro, carbón, oro, gas, petróleo, uranio, y tiene mucho petróleo, ¿no? Mucho petróleo. Serían, supuestamente, según los estudios, las reservas de petróleo más grandes de toda la Tierra. Y por eso es que la Antártida no puede ser de nadie. ¿Dónde dice que no es de nadie? En el Tratado Antártico. Acuérdate, por favor. La única forma de estar en la Antártida es gracias al Tratado Antártico. Muy bien. Algunas cosas interesantes también que vamos a comentar es que en la Antártida el día y la noche no son iguales. Mira cómo cae el sol hacia la Tierra. Bueno, déjame decirte que este es el Polo Norte, ¿no? Mira cómo cae el sol al Polo Norte, prácticamente no cae. Así estuviera pues de día o de noche. Pero mira, esta es la zona del Ártico. Y mira, los rayos del sol no caen directo, caen de manera oblicua. Por lo que los rayos del sol caen con muy poca intensidad. Es en ese sentido que nosotros tenemos que en nuestro Polo Sur, ¿no? El día dura 6 meses y la noche dura otros 6 meses. Solo hay un día y una noche en todo el año, ¿no? Debido a la inclinación que tiene la Tierra, que hace que recibamos estos rayos solares constantes, estemos de día o de noche. Un día normal como el que tenemos en el Perú, no, en la Antártida es 6 meses de día y 6 meses de noche, ¿no? 6 meses de día y 6 meses de noche. Es algo interesante. Muy bien. Algunos otros datos. Llamamos casquete polar ártico a lo que cubre el 98% de la Antártida, que tiene prácticamente 1,6 kilómetros como promedio, ¿no? O sea, es súper gigante. Recuerda que este casquete polar ártico es el que mantiene las 3/4 partes del agua dulce de la Tierra. También tenemos los inlandsis, que son los grandes glaciares. Uno de esos glaciares fueron los que básicamente... Perdón, no, estaba hablando de los icebergs. Bueno, son grandes glaciares los que son como grandes pedazos del casquete polar antártico, ¿no? Son una parte gigante. A ver, ¿cómo te lo planteo así? De la siguiente manera, vamos a buscar el mapa, porque con el mapa se plantea mejor. Aquí está. Tú sacas un pedazo, eso es un glaciar, ¿no? Pero en general todo es el casquete polar ártico, ¿no? Eso es lo que quería que entiendas. Luego tienes los icebergs, ¿no? Que son pedazos más pequeños todavía, que están flotando constantemente en la zona de lo que conocemos como el Antártico, y que uno de esos icebergs, por ejemplo, son los que provocaron la caída del Titanic. Son gigantescas masas de hielo. Tenemos las banquisas, que son las capas de hielo marino que se encuentran flotantes
en las zonas del Ártico, pero son muy delgadas, por lo que si uno se tira encima se rompe, ¿no? Y ahí continúa el agua. Y tenemos el permafrost, ¿no? Que es el suelo de la Antártida, ¿no? Que permanece siempre helado, ¿no? Siempre permanece helado. Bueno, creo que eso es todo. Hemos visto la Antártida ahora. Hay que recordar que tienen algunos lagos también. Profe, ¿lagos? ¿Cómo va a haber lagos si todo es de hielo? Claro que hay lagos, porque no es todo de hielo. Hay zonas donde no hay hielos. Te he dicho que es más de 1%. Y si hubieran hielos, en esos hielos se conforman lagos congelados a veces, como el lago Vostok, el lago Ellsworth o la laguna de Don Juan. Muy bonito. Bueno, habiendo visto eso, yo quiero que te acuerdes sobre todo del Tratado Antártico, que se escribió en el 59 y ya en el 13 de julio, ¿no? Perdón, el 23 de junio de 1961, entra en vigencia y permite que nadie sea dueño del Antártico o de la Antártida y que todo el mundo pueda estar ahí, pero con el fin solo de hacer estudios científicos, ¿no? Acuérdate de eso. El Perú entra a este tratado en 1981. Bueno, sin más, yo me retiro, espero que se encuentren bien, los conmino, les invito a seguir las noticias para ver lo que pasa en el país. Muchas gracias chicos y nos vemos en la siguiente clase.